Las obligaciones. La teoría general de las obligaciones. Lo primero es el concepto. ¿Qué es una obligación? Obligación es el vínculo jurídico entre personas determinadas donde uno se encuentra en la necesidad de dar, hacer o no hacer una cosa determinada. Entonces, obligación se define como un vínculo jurídico entre personas determinadas donde uno se encuentra en la necesidad de dar, hacer o no hacer una determinada cosa. ¿Cuáles son los elementos de esta obligación? El vínculo jurídico, el elemento personal o subjetivo y el objeto de la obligación. El vínculo jurídico es una relación jurídica que liga a dos personas de un modo sancionado por el ordenamiento jurídico. La persona obligada no puede romper el vínculo y liberarse a su voluntad, sino en general cumpliendo la prestación debida. Entonces, el primer elemento, que sería el vínculo jurídico, es una relación jurídica que liga a una persona con otra de un modo sancionado por el ordenamiento jurídico. La persona obligada no puede romper el vínculo y liberarse a voluntad, sino en general cumpliendo con la prestación debida. Ahora, dentro de estos elementos, el segundo, que sería el elemento personal o subjetivo. Este elemento personal subjetivo se compone de dos sujetos, entre los cuales rige la relación jurídica. Uno pasivo, que es el obligado al cumplimiento del deber jurídico, el deudor, y el otro activo, titular del derecho personal o crédito, que es el acreedor. Entonces, este elemento personal o subjetivo se compone de dos sujetos, un acreedor y un deudor. El deudor es el pasivo, que es el obligado al cumplimiento del deber jurídico, y el activo es el acreedor, el titular del derecho personal o crédito. Tercer elemento de la obligación, el objeto de la obligación. El deudor debe ejecutar en favor del acreedor una determinada prestación, positiva o negativa, una acción o una omisión. La prestación positiva puede ser un dar, hacer, y la negativa un no hacer. Entonces, el objeto de esta obligación. El deudor debe ejecutar en favor del acreedor una determinada prestación, positiva o negativa, una acción o una omisión. La prestación positiva puede consistir en un dar o un hacer, y la negativa en un no hacer. Ahora, ¿cuáles son las fuentes de las obligaciones? ¿Cuáles son las fuentes? Primero tenemos los contratos, segundo los cuasicontratos, tercero los delitos, cuarto los cuasidelitos y por último la ley. Primero, contrato. ¿Cómo lo define la ley el contrato? Contrato o convención es el acto en que una persona se obliga con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Esa es la definición legal. Muy criticada por la doctrina, pero es la que da el Código Civil. Cuasi contrato es un hecho voluntario, lícito, no convencional, que produce obligaciones. El cuasi contrato es un hecho voluntario, lícito, no convencional, que produce obligaciones. El delito, ¿qué es? El delito es un hecho ilícito producido con la intención de dañar. El delito es un hecho ilícito producido con la intención de dañar. Y el cuasi delito es un hecho ilícito culpable cometido sin intención de dañar. El cuasi delito es un hecho ilícito culpable cometido sin la intención de dañar. Y por último, la última fuente de la obligación, la última fuente de las obligaciones sería la ley, que la define el Código Civil como señala. Artículo primero. La ley es una declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe o permite. Entonces la ley es una declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe o permite.
Ahora, clasificación de las obligaciones. ¿Cómo se clasifican las obligaciones? ¿Desde qué punto de vista? La clasificación principal, primero desde el objeto de la obligación, desde el sujeto, y después los efectos que producen las obligaciones. Entonces la clasificación de las obligaciones, la gran clasificación. Primero está el objeto, el sujeto y los efectos. Desde el punto de vista del objeto, hay obligaciones positivas, negativas. En segundo lugar, del punto de vista del objeto, puede ser de un dar, un hacer o un no hacer. Puede ser de especie o cuerpo cierto, o de género, y de objeto singular o plural, alternativa o facultativa, desde el punto de vista del objeto. Entonces, desde el punto de vista del objeto, las primeras, positivas y negativas. ¿En qué consisten las positivas? Son aquellas en que el deudor debe efectuar una prestación que consiste en un dar o en un hacer. Desde el punto de vista del objeto, las primeras son las positivas, que consisten en que el deudor debe efectuar una prestación que consiste en un dar o en un hacer. Ahora, las negativas son aquellas que le imponen un deber de abstención al deudor, un no hacer. Las negativas son las que le imponen un deber de abstención al deudor, o sea, un no hacer. En las de dar, por ejemplo, en las positivas, tenemos las de dar, que podría ser, consiste en dar una cosa, transferir el dominio. Las negativas, una abstención, como por ejemplo, las personas que están en el reality no pueden hablar hasta que ya pasen los capítulos que grabaron, los que salen. Ahí tienen una obligación de no hacer. No pueden, no pueden dar declaraciones de lo que aún no sale en pantalla. Ahora, según el objeto, obligaciones de dar, hacer o no hacer. Obligación de dar es la que tiene por objeto transferir el dominio o constituir un derecho real. Por ende, la obligación de dar se origina en aquellos contratos que constituyen títulos traslaticios de dominio, como por ejemplo la compraventa, el mutuo, la donación. Entonces las de dar son las que tienen por objeto transferir el dominio o constituir un derecho real. La obligación de dar se origina en aquellos contratos que son títulos traslaticios de dominio, la compraventa, el mutuo, la donación. La obligación de hacer es diferente a la de dar. Tiene por objeto la ejecución de un hecho cualquiera, material o jurídico. La obligación de hacer tiene por objeto la ejecución de un hecho cualquiera, material o jurídico. Como por ejemplo de un hecho material sería construir una casa. Construir una casa es la obligación de hacer. Ahora, un ejemplo de un hecho jurídico, por ejemplo, sería suscribir un documento. ¿Ya? Suscribir un documento. Como por ejemplo, en la promesa de compraventa, que está en el artículo 1554. En ese caso tenemos un hecho jurídico que es suscribir un documento. ¿Ya? En la promesa de compraventa, lo que se comprometen las partes en un futuro a suscribir un documento. Esa sería una obligación de hacer. Y la del hecho material sería construir una casa. Ahora, las obligaciones de no hacer, ¿en qué consisten? En que el deudor se abstenga de un hecho que de otro modo sería lícito ejecutar. La obligación de no hacer consiste en que el deudor se abstenga de un hecho que de otro modo le sería lícito ejecutar. Un ejemplo, artículo 1204 del Código Civil, la que se contrae conforme al pacto de no disponer de la cuarta de mejoras. Acá hay otro ejemplo de no hacer, que sería la de no disponer de la cuarta de mejoras, así como también lo dije hace un rato, también la que contraen las personas que están en unos realities, ¿eh? De no hacer declaraciones una vez que se retiran.
Ya. Ya. ¿Cuál sería la importancia de esta clasificación de dar, hacer o no hacer? En el ámbito de la obligación de dar, si la cosa es una especie o cuerpo cierto, el deudor está obligado a conservarla hasta el momento de la entrega. ¿Ya? En el ámbito de la obligación de dar, entonces, si la cosa es una especie o cuerpo cierto, el deudor está obligado a conservarla hasta el momento de la entrega. Segundo, varía la ejecución forzada de la obligación. ¿Por qué? Son diversas las normas para el juicio ejecutivo según se trata de obligaciones de dar, de hacer o no hacer. Entonces varía la ejecución forzada de la obligación. ¿Ya? Son diferentes las normas del juicio ejecutivo según sea una obligación de dar, hacer o no hacer. Número 3. En la clasificación de muebles o inmuebles de los derechos y acciones correlativos. En la clasificación de los muebles o inmuebles de los derechos y acciones correlativos. En las obligaciones de dar, los derechos y acciones tienen una u otra calidad según la cosa debida. En las obligaciones de dar, los derechos y acciones tienen una u otra calidad según la cosa debida. Los derechos y acciones que emanan de obligaciones de hacer y de no hacer son siempre muebles. Los derechos y acciones que emanan de las obligaciones de hacer o no hacer son siempre muebles. ¿Qué quiere decir? Que en las obligaciones de dar pueden haber muebles o inmuebles. Los derechos se reputan según muebles o inmuebles según sea la cosa. Pero en las de no hacer o las de hacer siempre se reputan muebles las acciones. ¿Qué otra importancia tiene esta clasificación? Porque todas las clasificaciones tienen importancia. Solo en las obligaciones de dar y hacer es preciso que el deudor esté en mora para que el acreedor tenga derecho a reclamar la indemnización de perjuicios. Esto es muy importante. En las obligaciones de dar y hacer es preciso, para exigir el cumplimiento de la obligación, que el deudor esté en mora. Pero en cambio en las de no hacer se deben los perjuicios desde la contravención. Ahí hay una diferencia. En las de no hacer, desde la contravención. En las de dar y hacer, desde que el deudor está en mora. Otra importancia de esta clasificación: solo en las obligaciones de dar, en que se deba recíprocamente dinero u otras cosas fungibles o indeterminadas de igual género y calidad, puede operar la compensación legal. Solo en las obligaciones de dar, en que se deba recíprocamente dinero u otras cosas fungibles o indeterminadas de igual género y calidad, puede operar la compensación legal. No así en las restantes obligaciones, en las de hacer y las de no hacer. Obligaciones. Dentro de la clasificación de las obligaciones, objeto. Dentro de esta clasificación, subclasificación, las de especie o cuerpo cierto. Las de especie o cuerpo cierto. Son obligaciones de especie o cuerpo cierto aquellas en que se dé determinadamente un individuo de una clase o género también determinado. Las de especie o cuerpo cierto son aquellas obligaciones en que se dé determinadamente un individuo de una clase o género también determinado, como por ejemplo un automóvil marca BMW, placa patente tanto tanto, motor chasis tanto tanto, o el clásico caballo filibustero que hablan siempre en derecho. Las obligaciones de género. Las de género son aquellas en que se dé indeterminadamente un individuo de una clase o género determinado y una cantidad determinada. Las de género son las que se debe indeterminadamente un individuo de clase o de género determinado y también una cantidad determinada. Por ejemplo, 2 caballos, 4 vacas. ¿Cuál es la importancia de esta clasificación? ¿Cuál es la importancia? Son distintos los efectos y la forma de cumplirse. ¿Por qué? La obligación de dar, una especie o cuerpo cierto, debe cumplirse entregando exactamente la cosa debida, que el deudor debe conservar y cuidar hasta que se verifique la entrega. La obligación de dar, una especie o cuerpo cierto, debe cumplirse entregando exactamente la cosa debida, que el deudor debe conservar y cuidar hasta que se verifique la entrega.
Tratándose de las obligaciones de género, el deudor las cumple entregando cualquier cosa del género de la calidad a lo menos mediana. Las de género, el deudor las cumple entregando cualquier cosa del género de una calidad a lo menos mediana. Por lo mismo, en el caso del género, el deudor no está obligado a conservar la cosa originalmente adeudada, sino que puede disponer de la misma. Por eso es que puede entregar una cosa del mismo género y una calidad a lo menos medianas. Otra importancia en esta clasificación: las obligaciones de especie y cuerpo cierto se extinguen por la pérdida fortuita de la cosa debida. En las obligaciones de especie y cuerpo cierto se extinguen por la pérdida fortuita de la cosa debida. En cambio, en la de género, no. ¿Por qué? Porque el género no perece. Está obligado a entregar otra del mismo género de una calidad a lo menos mediana. Obligación de objeto singular o de objeto plural. Tenemos las obligaciones alternativas y las facultativas. Obligación alternativa son aquellas que se den varias cosas, pero de tal manera que la ejecución de una exonera la ejecución de las otras. Las alternativas se den varias cosas, pero de tal manera que la ejecución de una exonera el cumplimiento de las otras. Debo 4 cosas, entrego la número 1, por ejemplo, un auto, y esa me exonera de cumplir las otras obligaciones, porque se deben alternativamente varias cosas. Ya no tengo que entregar ni la moto, ni la bicicleta, ni el computador. Cumplí con el auto, o quizás cumplí también con el computador y ya no tengo que entregar el auto, ni la moto, ni la bicicleta. La obligación facultativa. La facultativa es aquella en que se debe una cosa, pero se le concede al deudor la facultad de pagar con esa cosa o con otra que se designa. La facultativa se debe una cosa, pero se le concede al deudor la facultad de pagar con esa cosa o con otra que se le designe. Ahora, la clasificación según el sujeto. Dentro de la clasificación de las obligaciones, la anterior era respecto al objeto, ahora dentro del sujeto. Respecto al sujeto, se clasifican en sujeto único, sujeto múltiple. Dentro de este sujeto múltiple se subclasifican obligación simplemente conjunta, obligación solidaria y obligaciones indivisibles. Sujeto único es la más simple, un acreedor y un deudor. Es la más simple de todas. Normalmente el vínculo jurídico se constituye entre un solo acreedor y un solo deudor. ¿Ya? La más simple de todas, sujeto único. Ahora, sujeto múltiple. La regla general es que estas obligaciones de sujeto múltiple sean simplemente conjuntas. ¿Qué significa que sean simplemente conjuntas? Que cada acreedor solo puede demandar su parte o cuota en el crédito y cada deudor solo está obligado a pagar su parte o cuota en la deuda. Entonces, entre la sujeto múltiple, la primera es simplemente conjunta, que es la regla general. Cada acreedor solo puede demandar su parte o cuota en el crédito y cada deudor solo está obligado a pagar su parte o cuota en la deuda. Obligación solidaria. ¿Cuál sería la obligación solidaria? Primero, hay que decir que hay solidaridad activa, solidaridad pasiva o mixta. Segundo, tenemos fuente de la solidaridad, que es el testamento, las partes y la ley. ¿Ya? Una obligación es solidaria cuando un acreedor está facultado para cobrar el total de la deuda a cualquiera de los codeudores solidarios. Ahí tenemos una solidaridad activa, un acreedor y varios codeudores solidarios. Entonces la obligación es solidaria cuando ese acreedor está facultado para cobrar el total de la obligación a cualquiera de los deudores solidarios. La pasiva es cuando hay varios acreedores y un deudor,
y cada acreedor está facultado para cobrar el total. Y la mixta, cuando hay varios acreedores y varios deudores, donde cada acreedor puede cobrar el total a cualquier deudor y a su vez cada deudor está obligado a pagar el total de la deuda. Como dije, las fuentes de la solidaridad pueden ser por el testamento, se puede dejar una obligación solidaria. También las partes pueden pactar la solidaridad en una obligación, que es lo común, que yo puedo ser acreedor y una persona quiere que le preste dinero o un crédito, entonces le digo, bueno, pero constituye más deudores solidarios, así yo me puedo hacer pago de mis créditos. Es la caución más efectiva. ¿Por qué? Porque yo le presto 2 millones y me puedo dirigir contra él o contra los otros dos, por ejemplo, deudores solidarios que pueda ofrecer. Eso es por las partes. Y la ley, que la ley también señala que en ciertos casos que hay solidaridad. Por ejemplo, un accidente. El dueño es solidariamente responsable con el conductor del automóvil. Yo le presto un automóvil a una persona, la persona tiene un accidente, entonces la víctima del accidente, responsabilidad extracontractual, puede dirigirse contra el conductor o contra mí, que soy dueño del automóvil, si yo se lo presté. Ahora, las obligaciones indivisibles. Las obligaciones indivisibles. Se trata que hay un objeto que es indivisible. Por lo tanto, el deudor está obligado a pagar con ese objeto. Por ejemplo, una especie o cuerpo cierto. El deudor me debe una pintura. El deudor me tiene que pagar íntegramente esa misma pintura. No puede pagarme otra, o mucho menos pagarla en cuota, porque el objeto es indivisible. O también puedo pactar indivisibilidad en un crédito, una sola cuota, porque puede haber indivisibilidad por la ley, indivisibilidad por las partes, son las fuentes. También indivisibilidad activa o pasiva. Esas son las obligaciones indivisibles. Siempre se mira respecto de la naturaleza indivisible del objeto de vida. Generar una especie de cuerpo cierto, pero las partes también pueden pactar indivisibilidad en el pago, que se haga un solo pago. Tercera clasificación desde el punto de vista de los efectos que producen las obligaciones. Tercera clasificación desde el punto de vista de los efectos que producen las obligaciones. Entonces tenemos las obligaciones civiles y naturales, las obligaciones principales y accesorias, las puras y simples y las sujetas a modalidad. A su vez, estas se subclasifican en la sujeta a modalidad, cláusula penal, condición, plazo, modo, solidaridad e indivisibilidad. Aparece también la solidaridad y la indivisibilidad en esta clasificación de los efectos. Entonces las primeras, civiles y naturales. Las obligaciones civiles son aquellas que dan al acreedor acción contra el deudor, derecho a exigir el cumplimiento forzado de la obligación, y estas constituyen la regla general. Las civiles son aquellas que dan al acreedor acción contra el deudor, derecho para exigir su cumplimiento, y constituyen la regla general. En cambio, las obligaciones naturales son aquellas que no dan derecho a exigir su cumplimiento, no confieren la acción al acreedor. Pero sin embargo, si el deudor las cumplió voluntariamente, el acreedor está autorizado por ley para retener lo que el deudor le dio o le pagó. Son excepcionales estas obligaciones naturales. Entonces las civiles son las que dan acción contra el deudor, pero las naturales no dan acción para exigir el cumplimiento, pero si el deudor las cumplió, el acreedor está autorizado para retener lo dado o pagado en razón de estas obligaciones naturales. Ahora, las obligaciones principales y accesorias. Obligaciones principales y accesorias. Obligación principal es la que tiene existencia propia y puede existir por sí sola, independiente de la otra obligación. La principal es la que tiene una existencia propia y puede subsistir por sí sola,
independiente de otra obligación, como por ejemplo un contrato principal, compra-venta. No necesita de otro contrato para subsistir. Compra-venta, contrato de promesa. Contrato de promesa es principal, ojo, no es accesorio. De compra-venta, de comodato, todos son contratos principales, subsisten por sí solos. En cambio, las obligaciones accesorias son aquellas que no pueden subsistir por sí solas y suponen de una obligación principal a la que acceden y garantizan. Se les denomina cauciones, como por ejemplo la prenda, la hipoteca. Prenda e hipoteca. Obligaciones puras y simples. Las puras y simples son aquellas que producen sus efectos normales propios de toda obligación. Las puras y simples, como por ejemplo el contrato de compra-venta. Produce sus obligaciones de inmediato y produce todos sus efectos de inmediato. No queda nada pendiente hacia el futuro. A eso se refiere, pura y simple. En cambio, la sujeta a modalidad puede estar sujeta a una condición, a un plazo, a un modo, solidaridad, indivisibilidad. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que para que se cumplan estas obligaciones, no sé, por la condición, es un hecho futuro incierto, el cual depende el ejercicio o la extinción de un derecho. Entonces, si hay un contrato sujeto a una condición, no se cumple de inmediato, sino que hay que esperar que esa condición se cumpla. Y a la vez, esa condición hay que ver si es suspensiva. O sea, si suspende el nacimiento del derecho o resolutiva. ¿Ya? ¿Qué significa? Que deja sin efecto ese derecho, que ya está en el patrimonio de la persona. Condición suspensiva, un ejemplo. Te regalo un computador si apruebas tu examen. Ese computador no está en el patrimonio de la persona. Ese derecho está suspendido al nacimiento. Si aprueba, se le regala. En cambio, en la resolutoria, si repruebas el examen, me devuelves el computador. ¿Qué significa? Que ese derecho ya ingresó al patrimonio, pero si ocurre el hecho futuro incierto, que sería reprobar, me tiene que devolver el computador. Tiene el derecho, ya nació, pero después lo pierde. El plazo. Una compraventa a plazo. Pactamos que en 30 días más revisamos el contrato. Es un hecho futuro y cierto. En 30 días. Y el modo. Se obliga, es una carga. Es una carga que se la da a uno de los contratantes. Debe realizar una liberalidad. Como por ejemplo, te dejo por testamento 5 casas, pero a la vez te dejo una carga que por un año entero dones a una escuela 200.000 pesos. Al beneficiario se le obliga a realizar una liberalidad. Hay una carga. Ese es el modo. Y después hay otra clasificación también, que son las obligaciones de medios y resultados. Las de medios son, por ejemplo, en una operación o en un juicio, que lo importante no es el resultado, si se gana o se pierde, o si la operación sale bien o mal, que puede ocurrir, sino que se emplee toda la diligencia que se requiera para que esa operación salga bien y para que el juicio se pueda ganar. Lo importante es los medios que se emplean, toda la diligencia posible, se hace todo el procedimiento rigurosamente, la lex artis que hablan. El resultado no, lo que importa es el resultado. Esa es una obligación de resultado. Esa es la diferencia entre una y otra. Y solidaridad y indivisibilidad la hablé antes.